sino que la identidad no es carnal, ellos se van a encargar de una vida distinta en un sentido espiritual. Y además servidores, los sacerdotes son servidores, y Cristo nos sirvió y murió en la cruz por nosotros. Entonces, los sacerdotes también pueden también morir. En este caso ya no morirían. En este caso no morirían porque ya están recolados por glorificados en la eternidad. La verdad que las trabas mentales, todo esto depende de lo que uno entiende. Sí. Es que, por eso hay que romper con toda enseñanza. Porque la enseñanza que nos han enseñado en cosas espirituales a través de la religión. Y eso te marca y no te deja ver más allá de realmente lo que significa un sacerdocio y lo que significa un reinado. Bueno, lo que quedó a mí grabado fue, y yo vengo en base a ese concepto. Yo vengo por los míos. Sí. Y los míos tenemos que ser los de Él, porque entonces ya no seremos de Él. Tenemos esa responsabilidad de cumplir, de ser y hacer. A ti te tiene que identificar Exactamente. Sí. Por lo que aquel Salvador, que se llama Jesús, va a venir a buscarte. Algo tiene que haber en ti. Claro, que te identifique. Vengo por los míos, eso es lo que quiere decir, vengo por los míos, los que son de mi reino, los que no se quedan fuera. Por eso tenemos que... En consecuencia, la mayoría de cosas que se interpretan mal es sencillamente porque lo interpretamos a una forma de pensar nuestra, humana, y a palabras que tienen un significado en nuestro idioma o en nuestra sociedad. Lo mismo hace, si él hubiese utilizado palabras de cosas de arriba, dirían esas palabras qué significan. Nadie lo habría entendido. Entonces lo traducen a palabras que para nosotros tienen un significado. Esas palabras no tienen el mismo valor de lo que tiene la palabra arriba. Entonces nosotros lo interpretamos para lo que nosotros es. Para nosotros sacerdote es eso, porque es la idea de sacerdote de ahora, católico, y es la idea antigua de sacerdote levita. Por eso no entiende lo que es un sacerdote. De ahí viene la confusión. Sí, bien, bueno. Dice entonces, el resto, ellos serán... habrá un reino de sacerdotes como lo serán el resto de elegidos, reinando con Cristo. Y ahí es donde entra Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, o sea, la muerte de verdad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí está nombrando al Padre y a Cristo. Nos está hablando de que todo este sistema se va a establecer en el milenio. La última palabra Es es donde tiene la clave. En el milenio, esa es la diferencia. La diferencia es que ahora te está hablando del milenio y antes estaba hablando de la eternidad. ¿Cuándo? Este último párrafo que acabas de leer, ¿ves? Repítelo. Que será por 1000 años. Eso es. Está, aunque lo has leído en segundo lugar, esto es primero y lo otro que estábamos debatiendo antes viene después. Ahí está la diferencia. A partir de ese momento que salgamos del milenio, podemos entender las cosas en vertical, de arriba a abajo. Ahora estamos abajo. No queramos verlo desde arriba, solamente basta con imaginarnos para poder comprender algo. Pero lo habla muy claro el Señor, que como los cielos son más altos que la tierra, el punto de vista de Dios así también cambia. O sea, hasta en el mismo sistema solar cambia el punto de vista. ¿Cómo lo cambiar que una vez empieza la inmensidad? Es que en la creación todos los procesos de desarrollo de las almas no son necesariamente iguales y no llegan a un punto y se estancan, sino que pasan a una estancia superior, un periodo de tiempo determinado de miles y miles de años, se perfeccionan y pasan a un estado superior. Nosotros ahora pasaremos a un estado superior, haremos ese papel y después de ahí subiremos un escaño distinto y habrá otra Biblia que contar para esa historia. Pero también hasta que te arrepientes de verdad, viene a mí, incluso al último momento. Hasta el último momento. Sí, pero tú todavía andas por la tierra. Estábamos ya, habíamos pasado ya al milenio y del milenio a la eternidad. Lo que tú acabas de decir es aquí ahora. Estamos subidos en la nave, Gabriel, que estamos Es aquí ahora. Pero lo que pasa es que no, es un ejemplo para sacar la mente atrás también. para estas cosas hay que remontarse. En la estación del tren perdido, ¿te acuerdas? Sí. Estaba en un intermedio y habían 3 personas, ¿no? Un matrimonio y una niña pequeña, ¿te acuerdas? Y iban a coger el tren. Y ellos estaban hablando y tal, y le preguntan qué hacían allí, y él decía, no, yo es mi mujer.
mujer, ella no sé qué hace, no le explicaba. Y él decía, nunca había oído a un programa hablar de emoción. Pero claro, De hablar del karma, un programa puede hablar del karma. Y él decía, entiendo lo que tú dices. no es, el karma no es sino una palabra, es lo que ello implica. O sea, igual es lo que te quería decir en relación a lo del sacerdote. Que uno entiende por sacerdote una cosa, pero es solo una palabra, es lo que implica esa acción. Pero está diciendo lo mismo. Es que eso implica, no tienes que imaginarte que es un sacerdote, según el concepto que uno tiene aquí de lo que es un sacerdote, es lo que implica el hecho, el trabajo que tú vas a hacer. Por eso no lo estoy explicando, ¿no? Es una palabra, es lo que implica de quitar los lo que vamos a hacer y entenderlo todo bien para no equivocarnos. Como hacer también, pero dice... ¿Que se equivoca mucho? No, le estoy diciendo Muy bien. que me dice que soy terrenal, pues claro, estoy aquí, no voy a hacer nada. Pero ya después... Seguimos con el siguiente punto. Sí. Bueno, hablé sobre los ancianos, ahora vamos a hablar por qué serían 24. Ya que la mayoría de veces encontramos el número 12, pero el 24 no. El 24 es, el 12, el 24 es múltiplo de 12, ¿no? Exactamente la mitad. Bueno, vamos a ver si aquí podemos encontrar también algunas connotaciones. El doble, no multiplicado. ¿Perdón? No multiplicado. El De doble. 12. 24 es el doble. El doble. Multiplicado por 2, entonces... Sí, eso me parece recordar. El 24 y el 12, múltiplo de 24, aparecen infinidad de veces en las descripciones sobre el reino de los cielos. Tenemos 12 reinos imperecederos y 12 ángeles que los presiden. Esa en otra clase creo que lo di hace ya un par de años. 12 constelaciones y 12 ángeles que las presiden. Aquí están, 12 constelaciones. También allá las pueden ver, aunque está con el sistema Sion. 12 meses del año, con relación también a las 12 constelaciones, porque es el tránsito de nuestro sistema solar, ¿no? Con respecto a las 12 casas. 12 cuerpos espaciales originales del sistema solar. Ahora hay menos, pero en su momento hubo más, había incluso un planeta entre Marte y Júpiter, ¿no? 12 piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote y de las bases de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Así como 12 perlas de la ciudad que representan los 12 signos. ¿Se acuerdan? 13 por cada lateral de la ciudad, de los muros de la ciudad. las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos. Sí. 12 horas del día, 12 horas de la noche y 12 ángeles que las presiden. 12 hierbas, 12 árboles, 12 pájaros y 12 animales terrestres que corresponden con los 12 signos. ¿Por qué el 12? Vamos a ponerlo por la mitad. 12 tribus de Israel según 12 hijos de Jacob, de quien salen los 144.000, otra vez un múltiplo. 12.000 de cada tribu. El 12 es muy simbólico, ¿no? Claro, por eso estoy diciendo, esto nos está hablando de un sistema organizativo, no necesariamente jerárquico, sino de distribución de cómo está, de cómo está distribuido el cielo. El 12 es la forma en la que está ¿Y distribuido 2 el y cielo. 1 no son 3? Sí. Y 3 por la mitad es 1 y medio. Está de revés. 12 tribus de Ismael, o sea, los árabes, ¿no? Me voy a salir elevado ya. Sí. 12 sacerdotes de la orden de Melquisedec, eso lo explicaré en la próxima clase. 12 ministros y discípulos de Jesús de la tribu de José en América, lo explicaré después. Perdón, De la tribu de José en América. te lo explico en la próxima clase. ¿La tribu nueva? No, José, la tribu de José. Los 12 Pero en tribus. América. Sí, lo explico. Que se fueron de vacaciones y Bueno, en la época de Salmanasar, cuando hubo la guerra contra los babilonios, el Señor los llamó para que saliesen de allá y fuesen a Con Colón. 12 apóstoles también. Por eso algo entiendo. Porque ya sé por dónde vas. 12 profetas menores, adelante. 12 apóstoles, también como jueces de Israel. Ojo a la palabra jueces. 12 profetas menores del último libro de los Nevi'im. ¿Se acuerdan? Bueno, se acuerdan. No sé si conocen que el Antiguo Testamento está fraccionado en 3 grupos. Uno de ellos se llama Nevi'im, que son profetas. Y dentro de Nevi'im hay un rollo. O sea, está Jeremías, Isaías, Ezequiel, que son los profetas mayores. Y después hay un rollo que se llama los profetas menores. Y exactamente hay 12. No hay casualidades, ¿no? Aunque Zacarías habla mucho y demás, de todas maneras los consideran profetas menores. 12 profetas menores del último libro de los Nevi'im, 12 poderes o autoridades de Yaldabaoth, que también les comenté en otra clase. Esto es la parte de la luz, esto es la parte de la oscuridad. 12 regiones de las tinieblas exteriores y 12 principados que las presiden. No sé si eso también lo comenté. Aquí un ejemplo también de 12, lo ven todo.
hay el árbol de la vida, ¿no? Que es, viéndolo como una galaxia, los ángulos del cielo, los ángulos de la tierra, que también lo comenté en una clase, y también la distribución de 12, de la misma manera, ¿bien? Y te da En pocas palabras, estamos hablando de cómo se distribuye, de cómo se distribuye el sistema de organización en los cielos, en la galaxia, y no sé si en otras galaxias, y a medida que nos compactamos, los sistemas operan de la misma manera, ¿sí? Y siempre en un sistema de 12, ¿bien? Por ese lado podemos ir encontrando que esos 24 tengan una relación del 12 con el 12, ¿bien? Vamos con la siguiente. Otros reinos, encima del velo de la gloria de arriba y lo que hay debajo, que es nuestra galaxia, ¿sí? Lo que es todos estos sistemas que hay del centro de la galaxia que está aquí, todos estos reinos se organizan de una manera, pues de la gloria de arriba a la gloria de abajo, donde estamos nosotros, hay, digamos, lo que se llamaría un velo. Ese velo está presidido o dirigido por 24 misiones. Bien, ¿Te refieres al velo de Maya? hay una analogía con el velo de Maya, así es, una analogía muy muy estrecha con el velo de Maya. Bien. Entonces son los 24 reyes. Ellos no son humanos y no han tenido que redimirlos ni han tenido que comprarlos. Y aparte, una explicación que da Jesús al respecto en el libro de Valentín, que se lo mandé hace un tiempo, él dice que ellos no son seres humanos, no se les puede comparar, ellos viven en los reinos superiores, solamente están en el punto intermedio de la gloria de arriba y de abajo. Y por eso, digo, hay una analogía también con quienes después son puestos también como 24. Bien. Hablamos de 24 horas totales de un día, y al hablar de 24 horas totales es porque sabemos que hay 12 de luz y 12 de oscuridad. Si 12 presiden la luz, tiene que haber 12 que presiden la oscuridad, sea para bien o sea para mal, o sea menos para juzgar a los 12 malos. Está el antagonista. Claro, si el Dao tiene 12, tiene que haber 12 de la luz también. Entonces, si 12 administran a los buenos, al menos que haya 12 que luchen contra los malos. O sea, no pueden haber 12 que hagan de 24, sino que tiene que haber 12 y 12. ¿Entienden lo que quiero decir? Incluso lo citan en el Donde hay dualidad, tiene que haber 24, porque si solo hubiese luz, habría 12. Neo y Smith. Se completa el círculo con los hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur de la Tierra. Podemos decir que el reino de los cielos es luz, pero aún así sigue habiendo oscuridad. Sigue estando Satán hasta que sea destruido, sigue existiendo el ego. Entonces, mientras haya dualidad, tiene que haber una administración para la luz y tiene que haber una administración para la oscuridad. Claro, existe el tiempo para eso. Claro. Mientras tanto. Bien, bueno, día de 24, ¿qué? Día de 24 meses, perdón, 24 horas, otra errata. Aquí una errata de la... 24 horas hace día. No, eso es día. Día 24 de Día de 24 horas. El día también está administrado por 24 horas. Y no podemos asumir, no es que es una casualidad porque así se administra ahora, no, los egipcios ya lo hacían de esa manera. Según los grados, cada decano que son 10 ángulos, 4 minutos, todo eso pero viene organizado en de estas estrella, cosas. viene de arriba, si todo funciona allí así, lo único que aquí funciona Claro. así. Claro. Pero ahí pones es el día 24 Me del equivoqué. mes. Se Del equivocó. mes. No, porque arriba pone 24 horas del Esto mes. dices tú. Yo creo que me equivoqué porque quería decir, a ver, 24 horas. 24 del mes. Pero el día 24 del mes en el Tanakh hablaba. Ah, vale. Sí, Vale. el día 24. Sí, entonces no me equivoqué fue ahora. Sí. Día 24 del mes y 24.000 administradores son referencias recurrentes a la Tanakh. Ah, vale, sí. Muchas veces aparece, y en el día 24 del mes el Señor me dijo tal visión, pero no voy a enfatizar en todos sus detalles porque a lo mejor no necesariamente están enlazados, ¿no? 24 profetas que anunciaron la venida de Cristo. Si lo quieren mirar, está en Tomás 1:52, que le dicen: Señor, 24 profetas anunciaron tu venida, Sí, y lo todos, ves, 24 todos tuvieron razón. Bien, no es que había 12 profetas menores y otros 3 mayores, hubo un montón de profetas, solo que ahí entra lo más importante. De hecho, en el libro de los Nevi'im no está Daniel, él lo consideran en el otro, que es el libro de los Ketuvim, es de los escritos, donde están los reyes, crónicas, Esdras. Bien,
Lo intenté traducir lo mejor posible, pero espero que se pueda entender. Capítulo 1 y capítulo 4 de la escalera de Jacob. ¿Ustedes se acuerdan que Jacob tuvo una visión? Se dormió una piedra, vio una escalera y después honró ese sitio. ¿Bien? Bueno, vamos a narrar lo que fue la experiencia suya. Ahora Jacob fue a su tío Labán y él encontró su lugar y se quedó dormido allí. Puso la cabeza sobre una piedra y se puso el sol y allí vio una visión. Y he aquí una escalera que estaba proyectada en la tierra, cuya cima llegaba hasta el cielo. Y la parte superior de la escalera tenía un rostro como de hombre, labrado de fuego. Ahora, tenía 12 escalones para llegar a la parte superior de la escalera. Y en cada paso hasta la cima había 2 caras humanas a la derecha y a la izquierda. 24 en total, 24 caras. Tenía 12 caras humanas, 24 caras. He visto. Pecho se refiere que delante de mí vi 24 caras en la escalera. Pero la cara media fue superior a todos ellos, o sea, que estaba por encima. Y vi que estaba hecha de fuego en el hombro y el brazo, era muy terrible, más que las 24 caras. Y al mirar, he aquí los ángeles de Dios subían y descendían sobre el mismo. Pero el Señor se fijó por encima de ella. Y Él me llamó diciendo, Jacob, Jacob. Yo dije, heme aquí, Señor. Y Él me dijo, la tierra en que estás durmiendo te daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. A través de tu simiente será bendita toda la tierra y sus moradores hasta los últimos tiempos. ¿De qué está hablando la visión? Está hablando de la descendencia de Jacob. Ese es el punto que nos tiene que importar en este caso para interpretar lo que nos está contando. Le está hablando de su descendencia y está hablando de una escalera hacia arriba donde hay 12 por un lado y hay 12 por el otro. Y arriba está ese ser de luz que podría ser Jesús. Una visión en la que una visión y llamado. Las dos cosas. Más adelante en el capítulo 4 dice, pero me dijo el arcángel Sarequel, la escalera que has visto, cual tenía 12 pasos con 2 rostros humanos que cambiaron su apariencia, ahora esta escalera es esta edad, hablando de este siglo. O sea, la forma en la que es organizado este siglo, o sea, el siglo, ya saben a lo que me refiero, no el siglo de 1000 años, de 100 años, es esta edad. Los 12 pasos, steps, o sea, los escalas, son los tiempos de esta edad. O sea, hay 12 ciclos a través de los cuales se completa este tiempo. Y las 24 caras son los reyes de los gentiles sin ley de esta edad. Bajo estos reyes serán juzgados tus hijos. Ellos se levantarán contra la iniquidad de tus descendientes y se sentarán en este lugar de residuos a través de 4 descensos debido a los pecados de tus descendientes. Está diciendo, al decir gentiles, no se refiere necesariamente a lo que uno entiende por gentiles, sino a las gentes. Y eso en el hebreo se refiere a las naciones en general. No está diciendo que solamente serían sus hijos, sino del mundo en general iban a ser tomados 24, pero de esos hay 12 por un lado y 12 por el otro. Pero él está hablando de su descendencia. Dice, ellos juzgarán a tu descendencia. Ahora vamos a hablar de juzgar. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos quedamos con esa palabra, ¿vale? Juzgar a la descendencia de Jacob, que tiene 12 hijos. ¿Bien? Sin contar a Dina, que era la hija. Sí. Sin levadura. Mateo 19:28. Jesús afirmó a sus apóstoles a razón de la pregunta de Pedro sobre haberlo dejado todo. De cierto os digo que en la regeneración, ahora volvemos a hablar del futuro, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, vosotros cuántos, habrá muchísimos delante, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a 12 tribus de Israel. Entonces ¿cuántos habían? No iban a ser todos los que están escuchándoles, se iban a sentar en 12 tronos, porque entonces juegan a pelear a ver quién se queda en la silla. Tienen que ser entonces los 12. Esos 12 van a ser sentados sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Volvemos a hablar de sentarse en un trono para juzgar. Si yo hago de administración, bautiza mucho Jesús y él no bautizaba, aunque sí bautizaba, pero en el Espíritu.
volvemos aquí a lo mismo de los textos. Él, todo juicio me ha sido dado, pero él lo pone en las manos de los apóstoles, porque son sus seguidores. Y ahora yo pregunto, ¿no les parece mucha casualidad lo que está diciendo aquí? Los 24 afirman sobre Cristo, hablando nosotros, nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y Juan dice, nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. También hay una coincidencia en que Juan utiliza las mismas palabras que los 24 y aquí Jesús diga que él pondrá a los 12 para ser también jueces de las 12 tribus de Israel. Y volvemos a encontrar una analogía entre 12 escalones por un lado y otros 12 por el otro. ¿Bien? Sí. Y juzgarán a las tribus de Israel. ¿Por qué los gentiles van a juzgar a las tribus de Israel? A menos de que esté diciendo, y es una interpretación personal y lo dejo ahí, que 12 apóstoles son los que se encargan de las 12 tribus de Israel y 12 escogidos del resto de las naciones complementan a los otros 12. Es una interpretación personal, ahí lo dejo. ¿Bien? Bueno, las referencias sobre los santos y profetas mencionan a los apóstoles en boca de... No mencionan. Perdón, gracias. No mencionan a los apóstoles en boca de los 24. Los 24 son los únicos que no hablan de los apóstoles como algo ajeno. ¿Qué quiero decir? Haciendo un análisis completo, lo mejor que pude, encontré que cada vez que se habla en general de los elegidos o los que serán consagrados para los santos y los profetas, y entonces ustedes qué son, y por qué usted no menciona a los apóstoles, como si ustedes fuesen los apóstoles. ¿Entienden lo que quiero decir? Es una Sí, un poquito confuso, ¿no? Un poquito... ¿Entendieron lo que quiero decir? La tabla, sí. Cuando se habla de los que van a ser elegidos, se menciona santos, profetas y apóstoles en todas las partes de la Biblia Sí. para el fin de los tiempos. Pero los 24 ancianos no dicen nunca apóstoles, No. dicen profetas y santos. Y entonces, ¿dónde están los apóstoles? A menos de que ellos se consideren que ellos son los apóstoles. Pienso yo, podría ser. ¿Vale? Lo dejo ahí, solamente Se queda más cerca, ¿no? Se una queda interpretación más personal. Dale para arriba porque creo que hay una frase que... Se queda no más pasamos. cerca y dos cuartas. No. A la derecha, sí. A la derecha. Ten en cuenta que los 24 extienden coronas delante de él, ¿eh? Ah, esto, grande, sí. Ok. Tercera de Nefi 19:3-4. Nefi es uno de los grandes profetas que aparece mencionado en el libro de Mormón. No sé si alguna vez comenté que el libro de Mormón constituye un libro de historia sobre lo que hicieron, o sea, un llamado del Señor a ciertos personajes de la descendencia de la tribu de José y los lleva a América para que ellos continúen llevando el servicio de Dios. Eso ocurre más o menos en el año 600 a.C. Y a través de ellos, Él les empieza a hablar del reino de los cielos. La primera vez que leí esto, no quise hacer la primera vez que escuché alguna cosa sobre esto, no quise hacer ningún juicio. Preferí leer un libro, el libro de Mormón, lo leí. Mientras lo leía, le dije al Señor, si esto es verdad, quiero que me lo confirmes. Y me llevó a investigaciones que yo había hecho tiempo atrás de artefactos encontrados en Latinoamérica, que no se pueden justificar, que son escritos hebreos, los 10 mandamientos, gráficos sobre Jesús que encontraron en Michigan y en Illinois. En Teotihuacán también hay referencias sobre la ascensión de Jesús. Y yo decía, pero claro, yo no entendía por qué era, porque supuestamente los indios de América vienen por un lado, y que es la teoría de la evolución por el otro, que es los conquistadores chinos por un lado, los negros, los colonos de América, de Europa, y nadie había asumido que hubiesen podido venir del lejano Oriente. Jesús también decía, si todos los libros que yo escribí Claro. no caberían en la tierra. Ahora hay un punto y uno diría, cualquier persona diría sí, pero si fuese así, si Jesús hubiese estado en América, habría registros. Los conquistadores no dejaron nada, arrasaron con todo, quemaron los libros, mataron a la gente y les quitaron su información. El Popol Vuh, entre otros, y ¿cómo se llama? El Chalam Balam o algo así, fue de las pocas cosas que quedaban registradas, y después cosas por aquí y por allá en los templos. Y la gran mayoría de cosas se tergiversaron, al grado de que como uno lee cómo fue el regreso de Quetzalcóatl, es muy curioso, porque Quetzalcóatl fue un gran dios de los pueblos antiguos de Teotihuacán. Y los guió y les enseñó y les dijo, yo volveré. Pero la característica que tenía Quetzalcóatl es que era un supuesto dios reptil emplumado. Pero cuando dicen los registros mexicas o náhuatl que regresa Quetzalcóatl, él no regresa como era, reptil, con piel, con emplumado y todas esas cosas que
decían, él viene con ojos de color miel, la piel medio bronceada, barba, cabello semiondulado largo, una túnica blanca y un cinto de color rojo. Y dice que venía de más allá y las interpretaron. Y resulta que también los incas hablaron de él y dicen que él fue Huiracocha y dice que volvería. Y los indios Hopi dicen también esperamos el regreso de Pará, nuestro hermano mayor que estuvo entre nosotros. O sea que los indios de América conocieron a Jesús, pero con la conquista de América ellos perdieron todos sus registros y llegó un punto en que se necesitó sus mitologías. Y porque quemaron todo. En esa época quemaron todo. Y hay pruebas. De hecho, uno lee los estudios y las genealogías y hay ciudades que se llaman la ciudad de Tenoch. Sí. El Tenoch. Después hablan de un tal Caín que vino de más allá de otra. Y hay un montón de referencias que uno va encontrando de otros libros, pero como nadie asume que haya una relación entre la tribu de José y los indios de América, pues se descarta. Yo estuve un tiempo investigando y me di cuenta que por ahí va la cosa. Muy curioso. Bueno, habiendo enfatizado en eso, Nefi dice, sí, y aún durante toda la noche se divulgaron las nuevas concernientes a Jesús, y a tal grado se esparcieron entre el pueblo, que hubo muchos, sí, un número extremadamente grande que trabajaban afanosamente toda la noche para poder estar a la mañana siguiente en el paraje donde Jesús se iba a mostrar a la multitud. Y sucedió que por la mañana, cuando la multitud se hallaba reunida, he aquí Nefi y su hermano, a quien él había levantado entre los muertos, y cuyo nombre era Timoteo, como también su hijo, cuyo nombre era Jonás, y también Matoni y Matonía, su hermano, y Cumen, y Cumenoi, y Jeremías, y Shemnon, y Jonás, y Sedequías, e Isaías. Estos eran los nombres de los discípulos que Jesús había escogido. Y aconteció que avanzaron y se colocaron en medio de la multitud. Cuando uno lee la narrativa, los profetas antes del siglo I en América les habían dicho, va a aparecer un hombre que va a venir de muy lejos, que se quedó como leyendo mito de que hubo un hombre que apareció de repente en esa época, sobre el año 30, y se manifestó a los indios de América. Y él no era como los indios de América, de hecho era barbudo. Bueno, ahí queda otro dato curioso. 12 que Jesús nombró para que continuasen con el ministerio en América. Creerlo o no creerlo, yo lo dejo a juicio de cada uno. Yo les comparto lo que estuve investigando al respecto hace un par de años. Primera de Nefi 12:6 dice, y vi abrirse los cielos y al Cordero de Dios que descendía del cielo, y bajó y se manifestó a los que no habían creído. Y también vi y doy testimonio de que el Espíritu Santo descendió sobre otros 12 y fueron ordenados de Dios y escogidos. Y el ángel me habló diciendo, he aquí los 12 discípulos del Cordero que han sido escogidos para ministrar a los de tu descendencia. Y me dijo, ¿te acuerdas de los 12 apóstoles del Cordero? He aquí, ellos son los que juzgarán a las 12 tribus de Israel. Por tanto, los 12 ministros de tu posteridad serán juzgados por ellos, pues vosotros sois de la casa de Israel. Y estos 12 ministros que tú ves juzgarán a tu posteridad, y he aquí son justos para siempre, porque a causa de su fe en el Cordero de Dios sus vestidos son emblanquecidos en su sangre. Y el ángel me dijo, mira, y miré, y vi que murieron en rectitud 3 generaciones, y sus vestidos eran blancos, así como los del Cordero de Dios. Y me dijo el ángel, estos son emblanquecidos en la sangre del Cordero a causa de su fe en él. Y yo, Nefi, también vi a muchos de los de la cuarta generación que murieron en rectitud. Es fuerte, ¿eh? Sí. Pero Nefi, ¿quién era? Un profeta de aquel entonces de América, descendiente de la tribu de José. Bárbara, es fuerte. No, está... Pero él tuvo que haber conocido, porque ya lo llama Cordero, ya habla de los 12 apóstoles. Él habla de la visión, pero... ¿Y cómo sabía todos esos conceptos de Cordero, 12 apóstoles, estaba en América? Visiones que recibió. Ellos, cuando uno lee los profetas de ellos, desde el principio empiezan a narrar cosas futuras y dicen va a ocurrir tal cosa y empiezan a dar información. O sea, si uno no ha leído la Biblia y lee el libro, se entera de las cosas de los evangelios porque el libro los había profetizado. Dijo, habrán 12, se van a llamar así, se encargarán de eso, ustedes no los van a conocer,
pero ellos van a hacer determinadas cosas. ¿Bien? O sea, Hay otra mucha referencia, ahora nomás se me viene a la cabeza porque lo estudié hace tiempo. me dieron un anticipo. Pero hay una referencia y hay mucha gente de América que ha hecho estudios, de México especialmente, que han encontrado que sí hay una relación del pueblo mexicano, de los nahuatl, con Medio Oriente, genéticamente, aunque no se puede explicar cómo, porque supuestamente no llegaron hasta hace varios siglos. Les dieron un anticipo de lo que iban a hacer. Y yo encontré hace mucho tiempo, me gustaba investigar los artefactos fuera de su tiempo. Por ejemplo, en Nuevo México, en una cueva, encontraron una inscripción tallada en hebreo antiguo, y el hebreo antiguo, o el paleohebreo, es de la época de esa, no es el hebreo moderno. O sea, Jesús que hubo después. Eran los 10 mandamientos. ¿Quién talló eso en hebreo antes de la conquista de América? El paleohebreo, es decir, el hebreo antiguo del Imperio Romano. En una cueva, estaban los 10 mandamientos. La mierda, ¿Qué razonamiento se le puede dar? El Hijo de Dios volverá. Sí, había otro, sí, eso fue en Ecuador. Pero a ver, ¿qué conclusión puede sacar uno? Un tallado que debe tener más de 3.000 años, habla de los 10 mandamientos. Justo que vos sabés que ahora ya no ¿Quién quieren nos hacer. escribió? Tuvo que haber sido alguien que sabía hebreo y que vino de allá. Entonces, de por sí, la teoría esa de que California y toda esa región fue invadida por navegantes chinos, los vikingos por el norte y después los españoles, no es tan cierta. Ellos realmente tienen una relación con Medio Oriente. Y también encontré inscripción, hay una pirámide también grande, muchas cosas que se investigaron. Lo que pasa es que hubo un hombre que hizo tantos favores a los indígenas, les ayudó tanto, era un cura o algo así, les ayudó tanto, que ellos en compensación les regalaron muchas reliquias y él no tenía dónde guardarlas. Les sacó fotos, las cuidó. Trató de que los museos le hiciesen caso y que las estudiasen, pero como rompían el establishment científico, nadie le hizo caso, lo mismo que las piedras de Ica. Tengo el No le documento hacían caso. de ese hombre. De la Sí. historia de ese hombre. Se llamaba... No me acuerdo. Era un sacerdote. Padre. Hay fotos de todo lo que le dieron. Sí, muchísimas. Inscripciones en acadio, en hebreo, muchos temas bíblicos. ¿Cómo podía existir eso antes de la conquista de América? Y los- a menos que hubiesen estado ahí personas del pueblo. Los indios sabían dónde estaban todos esos tesoros escondidos. Claro. Y eran cosas que quedaron, y aparte se los robaron al hombre, cuando el hombre se murió saquearon el sitio y se perdieron. Pero es curioso, En esos tiempos antes de la conquista de América ya hay referencias sobre eso. En Illinois y en Michigan encontraron monedas e inscripciones donde se ve la cara de Jesús y son precolombinas, son antes de la conquista de América. En una de ellas se ve a unos hombres cargando un cuerpo, o sea, se veían varios hombres crucificados. Después se ve unos hombres caminando por un cuerpo, después se ve una tumba, un agujero y después se ve al hombre haciendo así, como que resucitó y es elevado al cielo. Y unas inscripciones en paleohebreo que hablan el Hijo de Dios ha resucitado. También puede, Hay muchas evidencias, sino que puede que haya el Instituto Smithsoniano y los otros que están detrás de todas estas cosas para propagar esta información no lo van a dar a entender por muchas razones evidentes. puede ser que alguno de ellos haya sido inspirado también, ¿no? Puede ser, claro. Inspirado y también navegado por barco. Por barco y por muchas otras. No, viajaron por Iberia. Él no te Vas a las pirámides de Guima, allí tienes un museo y allí te enseñan un montón de figuras que han encontrado en México, pero también aquí en Canarias, los mismos figuras. Y en los pirámides igual, y la situación, que todo está conectado antiguamente. Y hay grabados precolombinos donde se ven personas, piedras enormes, de personas con barba, una barba bastante abundante, poblada, ojos que se ven, que no lo pusieron de una manera, o sea, aunque no haya colores, uno interpreta que eso al lado de otro da a entender que el otro tiene ojos oscuros y este tiene ojos claros. ¿Por qué? Porque está el iris, el resto del ojo. Y cuando lo pone completo en uno, dice, vale, está dando a entender que su ojo es negro. Pero en el otro se ve una parte clara alrededor y entiendes que es un ojo claro. No puede ser en América porque allá no existían personas con ojos claros. El tipo de cabello, la barba, ellos son medio, ¿cómo se dice? Lampiños, que no les sale barba. ¿Bien? Bueno. Hubo también entre ellos... mulatos, ¿no? Color mulato, ¿no? Sí. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Vamos a hablar ahora del dominio y el poder, pero no tan exagerado. Lo que quiero decir es quién toma el control. Y vosotros, Jesús dice, y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino
asignación. No dice que los hago que puedan participar del reino, no, se los asigno. Como mi Padre me lo asignó a mí. No, Él me asigna uno y yo les doy otro. No, Él me lo asignó a mí y yo ahora se los asigno a ustedes. Ese reino que me ha sido dado. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. O sea, como personas que tienen un lugar especial dentro de su reino. Y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vuelve a hablar de lo mismo. Reyes que van a juzgar a las tribus de Israel. Y aquí nos dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ven cuántas analogías hay de juzgar, de ser administradores, de ser sacerdotes? Unos van a ser sacerdotes, otros van a juzgar, o de por momentos juzgar. Porque juzgar no es que vienes aquí condenado. Eso no es juzgar necesariamente. Juzgar es decir, según las circunstancias, qué es lo que te mereces. Analizar las obras de la persona, Esa es la última, no. Todavía en los reinos se lleva eso. Aquí hay teniente, o sea, aquí hay capitán general en todas las capitanías generales de España. Pero resulta que el único capitán general que hay es Felipe VI. Pero es copia de Jesucristo. Entonces, ¿se entiende lo que traté de transmitir con la... O sea, no doy nada por sentado, yo solamente puse pasajes, hemos hecho un coloquio, porque no hay algo exactamente que los 24 son esto. Entonces yo lo que he intentado hacer es un trabajo de recopilación y que cada uno de nosotros desarrolle sus pensamientos a ver qué hay. Yo lo que expongo, que es mi idea, es que para el milenio mesiánico de los elegidos hay 24 personas que a saber por qué las escogen. Y también Y según mi apreciación, ellos son descendientes del pueblo de Israel. 12 son los apóstoles, los otros 12 de algún sentido. Manuel. Y al final de los 1000 años, Manuel. segundito termino de decir lo que quería decir. Pero no pueden ser los 12 En mi apóstoles. casa es igual, no sé lo que tiene que no, a Los, veces no. parte de los 24 que están sentados en los tronos. Pueden serlo, pueden serlo. Porque cuando Jesús subió ya estaban ellos ahí, que ellos estaban en el trono y los apóstoles aún no habían muerto. Para el año 90 ya estarían casi todos muertos, salvo Juan. Pero también hay que ver si la visión es una visión futura o es una visión que realmente estaba plasmando ese momento históricamente, no lo sé. Es decir, que la visión que estás teniendo te está mostrando el presente, o si la visión que estás teniendo te está mostrando el futuro, o ambas cosas. ¿Paramos? No lo sé. Un segundito. Pero No sé lo que fue iba a decir. cuando él subió al Padre después de resucitar y comenzó a abrir los sellos y comenzó a abrir todo. Y supuestamente eso fue tan pronto subió, ¿no? Tan pronto murió. Se empiezan a desarrollar esas cosas una vez él sube ahí, sí. Y se empiezan a desarrollar todo eso. Lo que yo puedo suponer es que ellos son principales dentro del sacerdocio del reinado en el milenio, y cuando concluye el milenio se encargan de juzgar a las tribus de Israel. Y no solo, a lo mejor también en el principio, porque tienen que decir qué personas van a ser parte del reino y qué parte no. Eso es una suposición que se me dio. ¿Bien? No supongo.